Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Hoy vamos a hablar de cirugía abdominal por un procedimiento poco invasivo y para eso tenemos a Antonio González Sánchez, que es jefe de cirugía general y del aparato digestivo de H&M Hospitales. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio que es la segunda vez que vengo, es muy agradable y te lo agradezco mucho. Bueno, pues vamos a ver si aclaramos primero qué se entiende por un procedimiento mínimamente invasivo con palabras que nuestros oyentes y espectadores pues, puedan entender. Sí, bueno, es tan fácil como que es una cirugía de mínimo acceso. En vez de hacer una gran incisión para poder hacer el procedimiento que tenemos previsto, lo que hacemos generalmente son pequeñas incisiones y vemos todo el procedimiento a través de una pantalla de televisión y usamos una instrumentación especial que nos permite trabajar en el sitio en el que queremos trabajar a través de unos tubos por esas pequeñas incisiones. Ese es el resumen de la cirugía mínimamente invasiva. Que es algo que se utiliza desde hace ya bastantes años, pero que a veces está ampliando a más tipos de intervenciones, ¿no? Sí, correcto. La cirugía mínimamente invasiva pues lleva, yo creo que fue a principios del año 90 cuando se comenzó a realizar los procedimientos, y esto que inicialmente era pues como una parte marginal de la cirugía general del aparato digestivo, actualmente representa en cirugía programada desde luego el 70 o el 80% de los procedimientos. Todavía hay cirugías que no se hacen por abordaje mínimamente invasivo, pero representa un porcentaje muy grande de las vías de abordaje en cirugía general y del aparato digestivo. Bueno, y explícanos un poco qué ventajas tienen para los pacientes, aunque hay una que es obvia, ¿no? Que es la incisión es más pequeña, pues siempre es mejor, pero cuéntanos todas las ventajas que tiene esto para un paciente que va a ser intervenido. Bueno, evidentemente hay cierta ventaja estética, pero no es la fundamental. El hecho de no tener que hacer una gran incisión para hacer el procedimiento implica que la respuesta inflamatoria del paciente, es decir, esa respuesta al propio trauma quirúrgico, a la propia agresión quirúrgica, es mucho menor. Y eso influye muchísimo en la recuperación del paciente. El hecho de hacer cirugía mínimamente invasiva, de hecho, ha permitido incorporar procedimientos de recuperación mucho más acelerados que cuando yo empecé la residencia en el año 99 no eran pensables. Entonces, ¿y eso por qué es? Es porque la respuesta inflamatoria del paciente es tan baja frente a la respuesta inflamatoria con una incisión grande que permite acelerar todo el proceso de recuperación. Y me imagino que menos dolor también, correcto, ¿no? Es que en el proceso de recuperación se incluye el dolor, pues incorporar antes de la cama, en poder respirar profundamente y toser adecuadamente para que no haya riesgo de pulmonía, de neumonía, como llamamos los médicos. Todo eso, lo que llamamos en la cirugía abdominal, el ilio, que es cuando el intestino se paraliza, eso disminuye también mucho con la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, la recuperación para el paciente es brutalmente mejor con la cirugía mínimamente invasiva frente a un procedimiento estándar, una laparotomía, como llamamos los médicos, a cuando tenemos que hacer una incisión en el abdomen. Y para que nos hagamos una idea, cuéntanos, por ejemplo, en una operación tipo, en un paciente tipo, de hacer una intervención con cirugía tradicional a hacerla con cirugía mínimamente invasiva, ¿qué cambiaría? Pues cuando ingresa en el hospital, la duración de la operación y el tiempo que está allí ingresado y un poco el posoperatorio. Mira, para que te hagas una idea, en H&M, cuando operamos a un paciente, por ejemplo, de un cáncer de colon por cirugía mínimamente invasiva, lo operamos un jueves por la tarde y si todo va como tiene que ir, el domingo se puede marchar a casa, porque tiene mucho menos dolor, porque somos capaces de darle de comer al paciente antes, en general porque la recuperación es mucho más rápida. Si esa misma intervención la hiciéramos por un procedimiento estándar, por una laparotomía, en el mismo grupo hospitalario, en nuestro grupo H&M, pues tendríamos probablemente que dar al paciente de alta 2 o 3 días después, nada más que por el control del dolor. Y fíjate qué diferencia. Eso tiene mucho impacto en la percepción de la satisfacción de la intervención quirúrgica y la propia mejora de la salud. Cuéntanos qué operaciones que antes se hacían por cirugía abierta tradicional, ahora se están haciendo, cuáles son por lo menos las últimas que se están haciendo por este procedimiento mínimamente invasivo. Mira, por abordaje mínimamente invasivo, en general podemos hacer
todo el espectro de la patología de la cirugía general del aparato digestivo, que incluye la pared abdominal, las hernias inguinales. Hace unos años no las hacíamos por abordaje mínimamente invasivo y ahora... Y las hernias parece una operación, así desde fuera por lo menos, parece una operación muy sencilla, ¿no?, para no poder hacerlo. Partiendo de la base de que no hay ninguna intervención sencilla, sí es cierto que una cirugía de una hernia estándar por vía abierta no es un procedimiento demasiado complejo. ¿Qué ocurre? Que la recuperación inicial de una cirugía abierta de una hernia inguinal frente a la recuperación inicial de una cirugía mínimamente invasiva de una hernia inguinal es muchísimo mejor cuando lo operamos por vía por abordaje de mínimo acceso. Digamos que es bastante habitual que en un paciente que discurre como tiene que ir todo en el postoperatorio, que lo operemos un día por la mañana y te puede ocurrir que al día siguiente al paciente pues, lo veas caminando por la calle perfectamente. Entonces hay una gran ventaja. Me has preguntado que qué se puede hacer, cirugía de pared abdominal. Sí, las últimas, porque me imagino que eso habrá sido progresivo, empezaría por algún tipo de cirugía y luego se iría extendiendo. Se empezó por la colecistectomía laparoscópica. ¿Por la? Colecistectomía laparoscópica, que es la cirugía de la vesícula biliar. Y ahora se ha extendido a todo, la pared abdominal, como te digo, la hernia inguinal, pero es que la propia cirugía avanzada de la pared abdominal en las grandes eventraciones. ¿En las grandes? Eventraciones o hernias incisionales, que son las hernias que le quedan a los pacientes cuando tenemos que hacer una incisión en la cavidad abdominal. Que claro, al final, como siempre decimos, la pared abdominal no se ha creado para que los cirujanos la abramos, sino para que esté cerrada. Cuando la abrimos hay complicaciones inherentes al hecho de haberla abierto y haberla cerrado, que es que algunas veces fracasa el cierre de la pared abdominal y se generan hernias en la propia pared abdominal. A reparar una hernia de la pared abdominal por una cirugía previa, eso se llama cirugía de la eventración o de la hernia incisional, eso ha sido un procedimiento que de forma estándar se ha hecho siempre por cirugía abierta y ahora ya la podemos hacer por cirugía mínimamente invasiva. Podemos hacer por cirugía mínimamente invasiva cirugía del páncreas, podemos hacer por cirugía mínimamente invasiva cirugía del esófago e incluso algo tan que en un momento determinado pueda parecer tan banal, el sinus pilonidal se puede hacer también por cirugía mínimamente invasiva. El sinus pilonidal es una enfermedad en la que los vellos del pliegue interglúteo se introducen dentro de la piel y eso acaba generando infecciones recurrentes. Pues eso en los hospitales del Grupo HM en Málaga ya somos capaces de hacer esa cirugía. En vez de hacer una excisión amplia, usamos una camarita de televisión, nos metemos dentro del trayecto del sinus, retiramos el vello que se ha metido, curamos la zona y somos capaces de hacer por cirugías que antes teníamos que hacer una agresión quirúrgica mayor, pues también viendo pues eso, cirugía de mínimo acceso por una pantalla de televisión. Esa sería la última incorporación, ¿no? Sí, digamos. Sí, en nuestro grupo hospitalario estamos muy orgullosos de poder haber incorporado la cirugía, lo que llamamos EPSIT, la cirugía, el abordaje endoscópico del sinus pilonidal. Bueno, te hago la pregunta inversa. ¿Qué operaciones no se pueden hacer todavía, si es que hay alguna, por cirugía mínimamente invasiva? ¿O en qué casos no se puede hacer esta cirugía? Básicamente, seguro que no podemos hacer la cirugía mínimamente invasiva en el paciente que tiene un fracaso de su situación fisiológica normal. Es decir, un paciente que llegue al hospital pues, con un accidente de tráfico, que ha perdido mucha sangre, o el paciente que llega con una gran infección intraabdominal que tiene una situación muy precaria, pues ese paciente no podemos operarlo por cirugía mínimamente invasiva porque requiere una situación especial en el paciente. Generalmente tenemos que meter un gas dentro de la cavidad abdominal, una preparación mayor, y ese paciente no podemos hacerlo así. Y luego hay procedimientos extremadamente complejos en donde... O sea, en estos primeros casos que nos estás diciendo, por la urgencia básicamente. Correcto. Y porque su vida corre peligro y no podéis podemos deteneros en esas Exacto, no podemos detenernos tanto ni preparar al paciente para la cirugía mínimamente invasiva. Ese paciente requiere una cirugía rápida, expeditiva. Y luego hay otros procedimientos en donde por la excesiva complejidad pues tampoco se puede hacer, por ejemplo, un trasplante hepático. En un trasplante hepático es que tienes que, una vez que has eliminado las fijaciones que tiene ese hígado, que son fijaciones vasculares fundamentalmente, tienes que sacarlo de la cavidad abdominal y luego meter otro órgano. Eso, la incisión simplemente que necesita eso es tan grande que no se puede hacer por abordaje mínimamente invasivo. Y luego hay pues, procedimientos que son tampoco posibles. En el hospital HM hicimos hace poco una cirugía de un tumor retroperitoneal
maligno que pesaba 2,5 kilos, eso por la localización en la que estaba y por el tamaño, pues tampoco tiene sentido hacerlo por abordaje mínimamente invasivo. Claro, eso parece de sentido común, ¿no? Que cuando por la abertura que hacéis los cirujanos tiene que pasar algo muy grande, es imposible que pase por un sitio muy pequeño. Claro, eso es una de las condiciones, no exclusivamente, porque a veces es mejor para el paciente hacer todo lo que es la disección por abordaje mínimamente invasivo y luego hacer la incisión para sacar el órgano, pero en estas circunstancias toda la disección que requiere una masa tan grande pues no tiene sentido, y para eso nosotros tenemos que tener un estudio muy bueno del paciente previamente, claro, por todas las pruebas de imagen, todas estas cosas que afortunadamente cada vez estamos más preparados. Y bueno, aparte de esa cicatriz más pequeña y de que le van a dar el alta antes, previsiblemente, ¿no?, en el hospital, ¿qué más puede notar el paciente después de haber sido sometido, no sé, o notará, no estoy yo muy seguro de si me han intervenido o no, porque me noto muy bien, ¿qué es lo que nota el paciente? Pues básicamente lo que nota es que si se compara con otra persona es que tiene menos dolor, el tamaño de las cicatrices y, como te he dicho, la reincorporación a la vida activa es muchísimo más rápida. No hay color. Cuando operamos, te hablo del cáncer de colon porque es un estándar de hace 15 años. Un paciente que se operaba con cáncer de colon pues tenía una incisión que iba desde prácticamente debajo del inicio del abdomen, debajo del esternón, hasta 2 o 3 centímetros debajo del ombligo, y ahora se nota 4 puntitos en el abdomen y una pequeña incisión por debajo del ombligo por donde sale la pieza. Entonces el beneficio es muy grande. Y me imagino que también las posibilidades de infección, de complicaciones posteriores son también muchísimo menores, ¿no? Sí, porque como el estado inflamatorio del paciente posoperatorio es mucho menor, digamos que las defensas del organismo están más centradas en el proceso de curación, así a modo de resumen, y sí disminuye mucho lo que llamamos la infección de sitio quirúrgico, que es la infección de la herida o la infección de la cavidad abdominal, disminuye muchísimo. Eso es una de las cosas que más llama la atención y que afortunadamente cuando aplicamos las técnicas mínimamente invasivas somos capaces de disminuir esa, que es una de las principales complicaciones de la cirugía abdominal. ¿Se podría decir que la cirugía mínimamente invasiva baja el riesgo que tenían las operaciones si se hubiesen hecho por otro procedimiento? ¿El riesgo al que se enfrentan los pacientes? O sea, si se considera una operación de riesgo, digamos, del 1 al 9, 5, pues a lo mejor si se hace por cirugía mínimamente invasiva baja al 4 o... No sé, por explicarlo de forma que lo entendamos todos. No se trata de eso. El riesgo va a ser exactamente el mismo. Si a una persona le tienes que hacer una cirugía esofágica por abordaje abierto toracoscópico, al final le vas a tener que seguir haciendo una esofaguectomía, que es como llamamos los médicos a esto. La complejidad incluso para el cirujano es mucho mayor por cirugía mínimamente invasiva. Ahora, es posible que haya ciertas complicaciones asociadas que disminuyan. Por ejemplo, la neumonía en la cirugía esofágica va a disminuir porque el abordaje no va a ser por una incisión en el tórax, ¿no? O si hacemos una cirugía del estómago por abordaje mínimamente invasivo, en vez de tener una gran incisión en el abdomen, vamos a tener pequeñas incisiones que van a hacer que, aunque el procedimiento dentro del organismo sea hasta más complejo para el cirujano, y los riesgos de fuga de suturas y de estas cosas dentro del abdomen sigan estando, hay ciertos beneficios que pueden repercutir en la mejora del posoperatorio. Oímos hablar de términos como cirugía mínimamente invasiva, laparoscopia. No sé si son términos sinónimos o no exactamente, si nos puedes ayudar a entender esto. A ver, desde el punto de vista global son sinónimos. Si nos ponemos un poco a ajustar más, la cirugía laparoscópica es la cirugía mínimamente invasiva en la que accedemos a la cavidad abdominal. Y luego, la cirugía toracoscópica es la cirugía de mínimo acceso en la que se accede a la cavidad torácica. La mediastinoscopia es la cirugía de mínimo acceso en la que se accede al mediastino, que es la parte central del tórax. Y la pared abdominal consideramos técnicas dependiendo de si entramos dentro de la cavidad abdominal o no entramos en la cavidad abdominal, que pueden ser laparoscópicas o extraperitoneales.
pero globalmente, para que no nos liemos, a todo lo que llamamos de cirugía de mínimo acceso. En el ámbito de la cirugía general del aparato digestivo la llamamos laparoscópica. En el ámbito médico no es exactamente así. Lo digo para cuando nos hablan, que sepamos de qué nos están hablando. Pues Antonio, me gustaría para terminar que nos contaras un poco hacia dónde crees tú que va el futuro de la cirugía mínimamente invasiva. Esa pregunta es muy interesante. Pues el futuro de la cirugía mínimamente invasiva va ya casi no es tanto futuro lo que voy a contar, pero va en la línea de la inteligencia artificial y de la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque se están procesando tantas imágenes que de aquí a muy poco tiempo probablemente, igual que un piloto de avión en un momento determinado, el avión le dice, oye, ¿estás seguro que quieres hacer este procedimiento? A nosotros nos va a ocurrir algo parecido. Nosotros ya somos capaces de aplicar conceptos de realidad aumentada en la cirugía general del aparato digestivo. Por ejemplo, a la hora de ver la vía biliar, que es el tubito que baja la bilis desde el hígado al duodeno, que es como llamamos así de forma un poco, para que lo entendamos todo, a la primera tripa. Pues a veces nos interesa ver bien cómo está esa vía biliar o por dónde discurre, y usamos una cámara de televisión especial en la cirugía laparoscópica y que nos delinea dónde está ese tubito. O incluso cuando cortamos un trozo de intestino, que queremos hacer una unión de uno con otro, nos interesa ver si ese trozo de intestino que vamos a unir uno con otro le llega bien la sangre, eso le llamamos está bien perfundido. Pues igual usamos unas cámaras de televisión que nos permite ver si le está llegando bien la sangre. Pero es que incluso en un futuro no muy lejano nos va a decir seguramente el ordenador, oiga, ¿está usted seguro que quiere cortar esto? Porque esto en mi base de datos se corresponde a tal cosa, y nosotros vamos a tener eso ya a través de la inteligencia artificial, no la realidad aumentada, ¿no? Que eso sí, a través de la inteligencia artificial. Os va a ayudar a aplicar vuestra técnica mejor y a tomar mejores decisiones, supongo. Y en el entrenamiento, que hay que tener en cuenta que los futuros cirujanos tienen que entrenarse. Entonces todo esto era cirugía laparoscópica asistida por robot, cirugía de realidad aumentada, inteligencia artificial. Todo esto va a tener mucho impacto en el entrenamiento de los cirujanos y, por supuesto, en la mejora de la salud de nuestros pacientes. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por contarnos todas estas cosas y abrirnos un poco esa ventana al futuro. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer estar contigo.